una economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos, pero que el socialismo sí se propone que funcione para la mayoría. El socialismo del que habla Díaz-Canel es el mismo que arruina cada vez más al país, y la economía supuestamente pensada para la mayoría es la misma que con el ordenamiento monetario ha dejado en el desamparo a la mayoría de los pensionados y trabajadores estatales que hoy son incapaces con sus salarios o sus pensiones siquiera de alimentarse mínimamente. Pero el problema es que el paquete de medidas que defiende el primer secretario del Partido Comunista viene teóricamente, como ya vino antes el ordenamiento y como vinieron las 63 medidas de la agricultura, las más de 90 para salvar la industria azucarera, pues ese paquete teóricamente viene para intentar corregir distorsiones y romper el cerco económico al que, como siempre, los burócratas le achacan todas las culpas del desastre. ¿Pero quiénes generaron esas distorsiones? Los mismos que hoy dicen que quieren arreglarlas. ¿Y quiénes han sido incapaces de burlar el cerco económico? Los mismos que hoy dicen que esta vez sí lo harán, pero solo subiendo los precios a muchas cosas, o más bien ajustando los precios a la devaluación del peso cubano que ellos mismos propiciaron. Pero más allá de lo evidente, hay otras cosas que no nos cuentan y que tratan de pasar por debajo de la mesa, pero que nos recuerdan que los platos rotos siempre los terminan pagando en el socialismo o el capitalismo los que menos tienen. En el caso cubano, junto con la subida de los precios de los servicios básicos y el desmontaje del sistema universal de subvenciones, el gobierno ha implementado frenos o límites a pensiones que considera elevadas. Si quieres saber qué entiende el régimen cubano por pensiones elevadas, cómo piensa limitarlas y qué otras lecciones pueden sacarse de esta medida, acompáñame hasta el final de este video. Recuerda que ya puedes, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube, hacerte miembro y disfrutar del plan de membresía que tenemos preparado exclusivamente para quienes pasen a formar parte de esta, nuestra familia del toque. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Pocos confían en que esta nueva batería de medidas económicas anunciadas por el régimen cubano resuelva algún problema en el país. La confianza es escasa en un modelo de desarrollo y en unos dirigentes que han demostrado ser incapaces de encontrar soluciones para la profunda crisis en la que vive el país y su gente. Pero lo peor o lo mejor de este asunto, depende de cómo usted lo vea, es que sin importar el carácter de las medidas, sus resultados inmediatos o a quienes afecta más, la burocracia cubana la sigue vendiendo como un ejemplo de más socialismo. Así, por ejemplo, nos contaba Gil en el 2020 lo que para ellos era intolerable en aquel momento: el aumento injustificado de los precios. Y tenemos que hacer una arremetida contra el incremento injusto de precios, sin justificación. Podemos justificarlo teóricamente. No es que hay más demanda, y como hay más demanda, bueno, pues yo vendo más caro lo que tengo. Pero no es así, no es eso lo que estamos pidiendo, no es esa una medida de justicia social y no es esa la manera en que se responde a unas medidas que está adoptando el gobierno en este sentido, que tiene como objetivo primario la protección de nuestra población. Pudiéramos decir que ahí están las prioridades fundamentales que estamos trabajando: confianza en nuestra población, estamos al tanto de todos los estados de opinión, los manejamos, el gobierno presta la debida atención a todas las preocupaciones de nuestro pueblo y todo lo que hacemos en función del pueblo, Randy. Esa es la política de la revolución, la que mantenemos, y a estos desafíos responderemos cada vez con más justicia social y con más socialismo. En 2020, para Gil, el aumento de precios sin haber aumentado la demanda no era una medida de justicia social y, como siempre, se pedía, sin resultados previsibles, confianza en la revolución y en el socialismo. Pero eso fue en 2020. Justo después de eso, iniciaron la tarea de ordenamiento, aumentaron los salarios y las pensiones, pero después toda la fantasía que estuvieron pensando teóricamente durante 10 años se le fue por encima del nivel. Desde entonces la inflación no se ha detenido y los jubilados que hace apenas 3 años vieron aumentar exponencialmente sus pensiones, hoy se dan cuenta que tienen menos que antes y que el aumento injustificado de precios que ayer fuera intolerable y no era considerado una medida de justicia social, en el 2024 es vendido por la misma persona como un favorecimiento al más vulnerable y una nueva profundización del socialismo. Las medidas tienen como propósito principal reimpulsar la economía, acelerar el proceso de recuperación económica del país, proteger a las capas de nuestra población que están en situación de mayor vulnerabilidad, alcanzar una distribución más justa y equitativa de la riqueza que el país tiene e incentivar la producción y el trabajo. Van por ese camino. Y por esa vía, entonces, sostener nuestras conquistas sociales. Más socialismo es lo que estamos buscando con esta
con estas medidas. ¿Cómo puede hablarle Gil de socialismo a un jubilado que ve que su pensión, incrementada casi 5 veces hace apenas 3 años, hoy no le permite ni alimentarse? En Cuba hay muchos jubilados cubanos, muchos ancianos que nacieron o crecieron con la revolución y que trabajaron toda su vida para que sus hijos tuvieran más y ellos pudieran tener un futuro mejor. Muchos ancianos y jubilados que ya no comulgan ni entienden el socialismo que les propone Gil y el Partido Comunista. Porque precisamente es el socialismo vendido en forma de recortes, de medidas de choque, de experimentos, el modelo que hoy les impide sobrevivir dignamente sin la ayuda económica o material de alguien. Y lo peor de ese socialismo es que a nombre de él se sigue hablando de protección a los vulnerables, al tiempo que se amplía la desesperanza ya no solo entre los jubilados, sino también entre los que están a punto de jubilarse y apostaron por continuar trabajando para el Estado por un salario o unos ingresos considerados elevados para los estándares del gobierno cubano. Para esa gente que creyó que resolvía su problema presente y futuro porque ganaba 20 o 30 mil pesos cubanos todos los meses, tengo un par de noticias y desde ya les adelanto que ninguna es buena. Como parte del nuevo plan de reestructuración económica, las autoridades cubanas han publicado en la Gaceta Oficial un decreto que contiene un nuevo ajuste en el sistema de pensiones. Un ajuste que no está dirigido a entregar más dinero a los pensionados, sino a recortar el que reciben quienes ayer creían que porque ganaban 20 o 30 mil pesos como resultado de la distribución de utilidades de la empresa estatal, en un futuro cercano podían aspirar a una buena jubilación. Hace apenas un par de años, en 2021, las autoridades cubanas anunciaron otro paquete de medidas que teóricamente también perseguía la revitalización y dinamización de la economía cubana. ¡Qué casualidad! Pues bien, ese paquete de medidas anunciados en 2021 iba dirigido sobre todo a reactivar y estimular al principal actor de la economía cubana, la empresa estatal. Una de las cosas que se permitió como parte del paquetazo 2021 fue que las empresas estatales, luego del pago de sus impuestos, pudiesen distribuir sus utilidades entre sus trabajadores. De pronto, por esa razón, hubo trabajadores estatales vinculados a industrias o empresas medianamente rentables que comenzaron a ganar decenas de miles de pesos cubanos todos los meses, por supuesto contando su salario y lo que recibían en concepto de utilidades o pago por resultado. También en el paquetazo 2021, las autoridades cubanas dijeron que se perseguía estimular la permanencia de los trabajadores en el sector estatal y por eso autorizaron, además, que para el cálculo de la jubilación de los trabajadores estatales se tuviese en cuenta no solo el salario, sino también el dinero recibido en concepto de utilidades o pago por resultado. O sea, las medidas de 2021 pavimentaron el camino para que en un futuro cercano pudieran existir jubilados que cobraran decenas de miles de pesos en concepto de pensión, en tanto la ley cubana establece que la pensión es el resultado del cálculo del promedio del dinero mensual recibido por un trabajador durante los mejores 5 años de los últimos 15 trabajados. Pero además existe una suspensión temporal de esa disposición hasta 2025, lo que obliga a las autoridades a contar única y exclusivamente como promedio de jubilación los años trabajados entre 2020 y esa fecha. Pero les hago todo este cuento para introducir la primera noticia mala que ya han recibido todos aquellos que ayer creyeron que ahora sí, que era sostenible ganar 20 o 30 mil pesos y que eso les iba a permitir jubilarse con cifras similares sin que el Estado interviniera en el asunto. Pero en Cuba nada es como se pinta. En 2024, el mismo régimen que en 2021 vendió como humo la posibilidad de mantener jubilaciones de decenas de miles de pesos cubanos, tiene hoy un déficit fiscal que alcanza el 18% del PIB del país. Y ante ese escenario, pues ha dicho, como siempre, donde dije digo, digo Diego. Y ha pasado a limitar o a reducir aquellas pensiones de quienes ayer encantó con la fórmula de la distribución de utilidades y del pago por resultados. Y para justificar esa decisión, no ha dejado de reconocer públicamente que entiende que una pensión que sobrepase los 9.500 pesos cubanos es elevada y por ende puede ser limitada o reducida. Para ello, el Consejo de Ministros emitió el 4 de enero de 2024 el decreto 99 que establece en qué porcentaje y cómo serán limitadas esas jubilaciones. Si quieres saber con mayor detalle lo que incluye esa normativa, te invito a que leas este texto que te dejo aquí y que publicamos recientemente en donde explicamos con fórmulas y todo lo que necesitas saber al respecto. También te voy a dejar el link en la descripción del video. Pero más allá de los detalles sobre las nuevas limitaciones al sistema de pensiones, lo más importante en este sentido es que el régimen cubano, como cualquier otro en el mundo, para reducir el déficit fiscal y tratar de salir del atolladero en que él mismo se ha metido, lo que propone es recortar a quienes más lo necesitan. Aquellos que van a enfrentar la jubilación y se verán
imposibilitados de diversificar sus fuentes de ingresos. De acuerdo con el criterio de especialistas como el profesor Pedro Monreal, el ajuste del sistema de pensiones puede conducirnos a dos lecturas fundamentales. La primera es que el régimen cubano ha preferido, al menos es lo que parece de los escasos reportes públicos disponibles, disminuir el déficit fiscal a partir de recortes en el sector social del presupuesto y no en otros sectores sociales que no afectan directamente a los más vulnerables. O sea, hablando en castellano, al parecer y de acuerdo con los reportes disponibles, porque como siempre la transparencia no es el fuerte de las tiranías, en 2022, que es el último año del que se han publicado datos oficiales completos, la partida correspondiente a administración pública y defensa, o lo que es lo mismo, el dinero destinado a sostener la burocracia y la represión, era la tercera mayor partida de gastos presupuestarios de todo el presupuesto del Estado cubano para ese año. En 2022, y repito, de acuerdo con datos oficiales que tampoco es que sean los más confiables del universo, pero son los que están disponibles, los gastos del Estado cubano para mantener la burocracia y la represión solo fueron superados por los gastos en salud y educación. Por ende, el área no social, donde potencialmente podrían hacerse mayores recortes para enfrentar el déficit fiscal, era esa, la administración pública y la defensa. Sin embargo, hoy lo que tenemos claro es que en 2024 el gobierno cubano ha decidido recortar gastos no en defensa o en el mantenimiento de la burocracia, sino en la seguridad social, que fue la segunda partida a la que menos dinero dedicaron en 2022 y que afecta directamente a uno de los sectores más vulnerables de la población cubana, los pensionados. Lo que les quiero decir con esto es que con seguridad el régimen cubano está haciendo recortes en el área de la seguridad social, pero por otra parte no existe ninguna evidencia de que estén haciendo esos mismos recortes en el dinero destinado a solventar la represión y la burocracia. Parafraseando el axioma jurídico y atendiendo a que es una obligación del Estado el informar oportunamente sobre cómo utiliza y distribuye el dinero público, podríamos decir que la falta de reportes con relación a recortes en el área de defensa y administración pública implica una confesión o un silencio de parte de quien está obligado, el Estado, y por ende nos releva a nosotros de la obligación de aportar pruebas en ese sentido. Por otro lado, en la propia normativa que implementa el ajuste en el sistema de pensiones, se reconoce el depauperado estado del sistema de pensiones cubanos y su insolvencia. En uno de los porcuantos del decreto 99, el régimen cubano reconoce que la población cubana está envejeciendo muy rápido y eso condiciona el aumento de los gastos del presupuesto en materia de seguridad social. Pero lo más importante que reconocen es que al tiempo que envejece la gente y aumentan los gastos en concepto de pensiones, disminuye el número de contribuyentes al sistema de la seguridad social. O sea, al tiempo que aumentan los jubilados, no aumenta en igualdad de condiciones el número de nuevos trabajadores que los sustituyan y puedan comenzar a contribuir al fondo de pensiones cubanos. Es decir, que se reconoce que los gastos públicos están aumentando al tiempo que disminuyen los ingresos y por eso no les queda de otra que recortar. Economía pura y dura de la cual no escapa a la larga ni el socialismo. Pero más que pensar en los recortes, este reconocimiento del régimen cubano expresado en una norma jurídica nos deja otra cosa clara. La gente joven ni quiere trabajar para el Estado ni quiere permanecer en el país contribuyendo al mantenimiento de sus viejos. Esa es una verdad triste, pero del tamaño de una casa. Una verdad cuyos efectos en la ya de por sí depauperada economía del país habían sido vaticinados por muchos especialistas desde el momento en punto en que comenzaron a hacerse públicas las cifras de migración de los últimos años, que aseguran que cerca del 3% de la población cubana, incluyendo sobre todo gente en edad laboral, ha salido del país con destino fundamentalmente a los Estados Unidos. Ese éxodo masivo es hoy reconocido indirectamente por el régimen cubano en una norma dirigida a limitar las pensiones y, contrario a lo que muchos podrían haber esperado, la falta de fuerza de trabajo nueva y su contribución a la seguridad social por motivos de migración no necesariamente se compensa con un incremento de las remesas al país. Pues de acuerdo con un estudio reciente publicado por Cuba Siglo XXI, de la mano del economista Emilio Morales, las remesas en 2023 cayeron en más de un 3% con relación al 2022. Y es precisamente la insolvencia creciente del sistema de seguridad social, sobre todo la disminución de ingresos, el segundo de los problemas o lecturas derivados del ajuste del sistema de pensiones. Un problema que no tiene pinta de resolverse en el futuro inmediato, porque está dado no por distorsiones del modelo económico, sino, como ya dijimos, por la falta de gente que aporte ingresos frescos. Está dado fundamentalmente por la ausencia de jóvenes que sustituyan a los jubilados y que aporten al mantenimiento de sus míseras pensiones.
Esa tendencia a la reducción de los ingresos ha alcanzado cifras escandalosas, pues de acuerdo con datos ofrecidos por el profe Monreal, entre 2020 y 2022, los ingresos del Estado cubano para cubrir la seguridad social han disminuido en más del 50%. En resumen, gente buena, que el régimen cubano ha sido incapaz de mantener el relevo de la fuerza laboral, sobre todo en el sector estatal de la economía, que contribuye a la seguridad social a través de retenciones. Y eso hace que tenga que sacar dinero de donde no tiene para poder pagar a los pensionados. Y eso hace que a la larga tengan que recortar. Las soluciones para esas dificultades no son mágicas, pero muchas veces sí son políticamente costosas porque implican o bien un incremento en el porciento de las contribuciones a la seguridad social que tendrán que pagar los trabajadores en activo, o bien un aumento de la edad de jubilación o del tiempo que tienes que trabajar para poder aspirar a una pensión. Cualquiera de esas soluciones no sería bien recibida por la gente, pero seguro estoy, como ya lo hicieron en el 2008 cuando aprobaron el vigente Código de Trabajo donde aumentaron la edad de jubilación, que cuando se implementen cualquiera de esas medidas, lo cual parece inevitable ante la situación descrita y reconocida por el propio régimen, pues cuando eso suceda, que de hecho ya está aconteciendo, también será vendido como un movimiento dirigido a construir más socialismo. Pero como dije hace unos segundos, lo peor con el régimen cubano es que va introduciendo el veneno en silencio y en dosis pequeñas, y cuando menos te lo esperas, las cosas van pasando por debajo de la mesa. Junto con el ajuste al sistema de pensiones, en los últimos días el régimen ha obligado a actores que antes no estaban obligados, como los proyectos de desarrollo local, a pagar contribuciones a la seguridad social. Ha aumentado la base imponible de los impuestos que sobre los ingresos personales deben pagar los trabajadores de la inversión extranjera y ha aumentado también los porcientos de las contribuciones a la seguridad social a la que vienen obligadas las MIPYMES. Sin embargo, a pesar de los recortes por un lado y los aumentos por el otro, la otra pésima noticia que se desprende de este ajuste de pensiones es que queda claro qué cosa es una pensión elevada para el gobierno cubano y cómo puede ese criterio no representar en absoluto las expectativas de alguien que recibe unos ingresos de primer nivel en la escala salarial de un país. En muchos países un ingreso elevado permite no solo cubrir las necesidades básicas, sino también ofrece la posibilidad de disfrutar de algunos privilegios vedados para el sector de la población que tiene ingresos mínimos o medios. Sin embargo, el ajuste reciente del sistema de pensiones en Cuba ha dejado claro que el régimen cubano entiende que 9.500 pesos, el equivalente a $35 de acuerdo a la tasa de cambio vigente en el mercado informal de este momento, es una pensión elevada y por ende merece ser limitada. O sea, de acuerdo con la concepción de las autoridades cubanas y la lógica defendida previamente, el jubilado o el trabajador que gane más de 9.500 pesos cubanos en Cuba hoy debería poder no solo cubrir sus necesidades básicas, sino también disfrutar de un grupo de posibilidades diferenciadas. Pero tristemente no hay nada más lejos de la verdad. En un cálculo que hicimos en el toque en noviembre de 2023, hace apenas unos 3 meses, en La Habana una persona necesitaba como mínimo 7.656 pesos para comprar una canasta básica compuesta por 24 alimentos. Pero eso era contando con que pudiese adquirir todos los productos a los precios más bajos del momento. Porque realmente como promedio, nuestro cálculo demostraba que en noviembre de 2023 en la capital de Cuba, que es el lugar donde más caro se venden los alimentos en el país, para adquirir esos mismos 24 productos se requerían 12.000 pesos. Si quieres saber más sobre el cálculo que hicimos en su momento, te invito a ver este otro video en el que explicamos detalladamente el origen y la forma en que hicimos el estudio. Pero contrario a lo que la realidad demuestra, el régimen del Partido Comunista ha dejado por escrito su consideración de que 9.500 pesos es una suma elevada para ellos. Han dejado por escrito que consideran que $35 mensuales, atendiendo a la tasa de cambio informal vigente en Cuba hoy, es una cifra de pensión elevada de acuerdo a sus estándares. Pero vuelvo y repito, pueden decir lo que quieran, pero la palabra nunca ha estado más lejos de la verdad. Y lo cierto es que 9.500 pesos no es una cifra elevada en tanto no supera el promedio del costo de la canasta básica de alimentos en la Cuba de hoy. Entonces, una de las conclusiones adicionales que se derivan de este proceso de ajuste del sistema de pensiones es la incapacidad del régimen cubano de asumir, enfrentar e informar sobre las vicisitudes reales que deben estar viviendo muchísimos pensionados en la Cuba de hoy. Porque si con una pensión que el gobierno considera elevada es imposible adquirir todos los productos de la canasta básica, ¿cuál será la situación real de aquellos jubilados que reciben una pensión mínima que al cambio informal actual apenas rebasa los $5 mensuales?
No quiero imaginarme porque puedo y tengo constancia de la respuesta. Y aquí es donde viene la segunda mala noticia de la que les hablaba hace un rato cuando introducí el tema. Los valores de la canasta básica de los que les estoy hablando son de noviembre de 2023. Pero hay algo que se ha convertido en una verdad como una casa en Cuba. La inflación aumenta sin control previsible. Por eso, muy probablemente, si hoy hacemos esos mismos cálculos de nuevo, los valores serían superiores. Pero si los valores de la canasta básica cubana varían, lo que no parece variar es la perspectiva de las autoridades cubanas con relación a las pensiones. El plan no parece ser subir las pensiones al ritmo que suben los precios, sino por el contrario, reducir los gastos previsibles e inmediatos que puedan producirse en materia de jubilaciones. Mientras todo esto pasa como por debajo de la mesa, mientras los jubilados cubanos ven pasar su vida por delante y hacen tristes actos de confesión como estos que nos dejaron en una de nuestras publicaciones de Facebook, los jubilados somos la peste porque demostramos que el sistema socialista es un rotundo fracaso. Trabajamos arduamente y ese esfuerzo fue nulo. Todo se ha destruido. Los jubilados en Cuba, y yo soy uno de ellos, los de arriba están esperando que desaparezcamos. Pues mientras todo esto pasa, los propagandistas del sistema creen que el problema no está en ver cómo solucionamos el problema de Cuba para que los que menos tienen puedan tener más, sino que consideran que más allá del problema, lo que hay que hacer es evitar que la gente tenga más y se enriquezca. Lo importante para los propagandistas parece ser que la igualdad sea en la pobreza, mientras los pobres se vuelven cada vez más pobres. Mientras eso pasa, los propagandistas usan la televisión estatal, la que se paga con el dinero que no se invierte en los jubilados, para decir que el kit del asunto en Cuba es limitar el crecimiento de la gente al margen del Estado. Pero lo que más preocupa en realidad a la gente, al pueblo, no es un grupo de medidas en particular, sino la creciente desigualdad. Lo que golpea a muchos no es la evidente necesidad de recortar gastos, de ajustarnos el cinto, sino el hecho de que mientras la mayoría vivimos tiempos muy difíciles, los hay que están viviendo su momento de mayor éxito. ¿Por qué unos caminarán más o pagarán más por una gacela mientras desfilan por las calles carros del año recién importados? ¿Por qué unos ahorrarán mientras hay quien tiene dinero para pagarse un consumo absurdo de electricidad? ¿Por qué me limitaré de visitar a mi familia en otra provincia si los hay que viajan el mundo con dinero obtenido mediante especulación y porcentajes apabullantes de ganancias? Ese es el kit del asunto. Cómo enfrentar la necesaria acción contra distorsiones en nuestra economía para hacerla crecer pero no crecer en desigualdad. El kit del asunto no es el crecimiento desigual de la gente. El crecimiento desigual de la gente es un fenómeno comprensible si se trata del esfuerzo, del empuje y de la capacidad de emprender que unos tienen más desarrollados que otros. Y eso no lo pueden comprender los propagandistas cubanos que cínicamente reconocen que hay gente pasando necesidades en Cuba, pero vinculan esa necesidad no a la deficiente gestión gubernamental, sino a los viajes por el mundo y a la compra de autos modernos de quienes en Cuba y con la autorización del propio régimen lucran amparados en las necesidades del pueblo. Es verdad que puede que haya muchos que estén lucrando en Cuba con el sudor de la gente, pero lo hacen, entre otras cosas, porque han encontrado un mercado estéril, yermo, desbaratado por la propia acción del mismo Estado que ayer aborrecía y expropiaba a los emprendedores, pero que hoy los entiende como un mal necesario y controlable. Con independencia de los diferentes matices que tenga la conversación en torno al emprendimiento en Cuba hoy, ese al que sin decirlo ataca Michel Torres Corona, lo cierto es que los jubilados cubanos, la gente de a pie, la mayoría de la población cubana pasa necesidades. Hay que decirlo así, la mayoría de la gente en Cuba es pobre. Y es pobre no porque los emprendedores que aparecieron en la palestra pública cubana hace nada viajen el mundo con el resultado de sus acciones lucrativas. La mayoría de la gente en Cuba pasa necesidades y es pobre por la falta de democracia, por la existencia por más de 6 décadas de un Estado totalitario que defiende a familias conectadas y un modelo de desarrollo en el que el principal objetivo es mantener los privilegios y el enriquecimiento de la casta política formada por quienes hicieron la revolución, sus amigos y sus descendientes. Las mismas familias que no por acciones lucrativas, sino por el simple hecho de formar parte del sistema, manejan, eso sí, autos de lujo por las calles cubanas, se pasean por el mundo y además se los restriegan en la cara a un pueblo hambriado. El kit del asunto en Cuba no es la desigualdad. El kit del asunto en Cuba es cómo, sin razón, hay unos que se arrogan a sangre y fuego además el derecho a ser más iguales que otros. Si te gustó,
compártelo con tu gente, dale like, suscríbete al canal o hazte miembro, déjanos una donación o un super chat o un gracias. Y si no quieres o no puedes gastar dinero, simplemente, mano, déjanos un comentario con tus impresiones y con lo que crees sobre el asunto. Nos vemos en la próxima entrega.